El cielo sobre Ciudad Nezahualcóyotl aún estaba oscuro cuando María Guadalupe Ramírez, mejor conocida por todos como Lupita, encendió el viejo fogón de lámina que usaba desde hacía más de 15 años. Las llamas chispeaban con dificultad. La leña húmeda tardaba en prender. Afuera, la calle polvosa todavía guardaba el silencio de la madrugada, interrumpido solo por el canto lejano de un gallo y el eco de un camión de basura que se alejaba por la avenida Chimalhuacán. Lupita, de 52 años, con la espalda encorvada por los años de cargar la olla de tamales y los pesares de la vida, revolvía la masa mientras murmuraba una canción antigua que su madre le cantaba de niña. En su pequeña casa de lámina y concreto, su nieta Paloma dormía bajo una cobija raída, respirando con suavidad. Tenía apenas 8 años y era la razón por la cual Lupita seguía levantándose cada día, pese a que su corazón ya no albergaba esperanza. El olor de los tamales comenzó a llenar el aire, cálido y reconfortante, como un abrazo que ya no recordaba. Mientras los envolvía con cuidado, escuchó pasos lentos acercándose por la banqueta. Miró por la ventana, apenas una abertura cubierta con una tela, y vio a un hombre de aspecto descuidado. Su ropa estaba sucia, desgastada por el polvo y el tiempo. Tenía barba crecida, ojos hundidos, pero en ellos brillaba algo extraño, una serenidad que no encajaba con su aspecto. El hombre se detuvo frente a su puerta. No pidió comida, ni dinero, ni ropa, solo dijo con voz suave, casi tímida: «¿Me podría dar un vaso de agua, por favor?». Lupita dudó un momento. En su barrio desconfiar era una costumbre de supervivencia, pero había algo en ese hombre que desarmaba cualquier sospecha. Sin decir nada entró a la casa, sirvió agua en su único vaso de vidrio, el que reservaba para visitas, y se lo entregó. El hombre la miró a los ojos mientras bebía, como si pudiera ver más allá de sus arrugas y su cansancio. «Gracias, señora. Usted tiene un alma limpia», dijo con una sonrisa pausada, y antes de que Lupita pudiera responder, añadió: «Yo soy Jesús». Ella se quedó inmóvil sin entender. ¿Jesús? ¿Qué clase de broma era esa? Quiso decir algo, pero el hombre ya había dado media vuelta y caminaba calle abajo, sin prisa, perdiéndose en la bruma de la mañana. Lupita se quedó en la puerta con el vaso en la mano, sintiendo que el tiempo se detenía. Su corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de algo más profundo, antiguo, una inquietud que venía del alma. Cerró la puerta sin comprender lo que acababa de ocurrir. ¿Te imaginas si un desconocido tocara a tu puerta y dijera: «¿Ser Jesús?». No olvides suscribirte al canal para no perderte esta historia que podría cambiar tu manera de ver el mundo. El resto de la mañana transcurrió como siempre. Empacó los tamales, subió la olla a su carrito y caminó hasta el cruce de avenidas donde vendía cada día. Pero esa frase no se le iba de la cabeza. «Yo soy Jesús». ¿Quién diría algo así? ¿Estaba loco? ¿Era un borracho? ¿Un iluminado? ¿O...? Intentó ignorarlo, como una nube que pasa sin lluvia, pero algo había cambiado. Lo sentía en el pecho, en las manos, en los ojos con los que ahora miraba a los demás, y aunque no sabía por qué, una extraña paz empezaba a filtrarse entre las grietas de su alma rota. El resto del día transcurrió con una normalidad incómoda. Lupita vendió todos sus tamales antes del mediodía, como solía hacerlo, en la esquina de la avenida Riva Palacio. Saludó a los vecinos de siempre, regateó con los clientes más tercos y respondió con paciencia a quienes querían uno de rajas sin picante. Pero su mente no estaba ahí. Volvía una y otra vez a la mirada de aquel hombre. No era solo lo que dijo, era cómo lo dijo. Como si no buscara convencerla, como si fuera un hecho, como si nombrarse Jesús fuera tan natural como decir: «Me llamo Juan». Y esa sonrisa no era burlona ni desafiante, era tranquila, sincera, como la de un amigo que te reconoce después de mucho tiempo. Al regresar a casa, notó que el vaso seguía sobre la mesa, todavía húmedo por dentro. Lo lavó sin pensar, pero al secarlo, sus manos temblaban. Se sentó en la silla vieja que crujía cada vez más
y respiró hondo. Sentía un peso extraño en el pecho. No era miedo. Era otra cosa, algo parecido a la confusión que se tiene después de una pesadilla muy vívida o después de un sueño que parece real. ¿Y si sí era Jesús?, se preguntó en voz baja, y luego se burló de sí misma. «Ay, Lupita, ya estás como esas señoras que dicen que ven a la Virgen en una tortilla». Pero por más que se repetía eso, no lograba quitarse la idea. De noche, mientras Paloma comía pan con leche y le contaba sobre su día en la escuela, Lupita apenas la escuchaba. La niña hablaba emocionada de una nueva canción que su maestra les había enseñado, pero Lupita solo asentía, con la mirada clavada en la nada. «Abue, ¿me estás oyendo?» «¿Eh?» «Sí, mi amor. Perdón, estaba pensando en una cosa. ¿Estás triste otra vez por mi papá?» «No, no. Bueno, sí. Pero no ahora, es otra cosa». Paloma se acercó y le dio un abrazo por detrás, apoyando su cara en la espalda de Lupita. «Tú siempre ayudas a todos, Abue. Eres buena». Esa frase se le clavó como un cuchillo, pero no de dolor, de conciencia. ¿Y si aquel hombre había visto eso en ella? ¿Y si lo que dijo tenía un sentido que no podía entender aún? A la mañana siguiente, Lupita fue a misa, algo que no hacía desde el funeral de su hijo. Entró en silencio, se sentó al fondo y apenas miró al altar. Observaba más a la gente. Ancianos rezando con devoción, madres solas como ella, niños inquietos, todos buscando algo, como ella, como siempre. Al salir pasó por el mismo lugar donde había visto al hombre. No había nadie. Preguntó en la tienda de la esquina si alguien más lo había visto. Don Ernesto, el dueño, le respondió sin levantar la vista del periódico. «Aquí pasa gente rara todos los días, doña. Uno ya ni nota». Volvió a su casa con más preguntas que respuestas. Abrió su Biblia, esa que guardaba por respeto, pero que no tocaba desde años. Cayó en el Evangelio de Mateo, sin buscarlo. Leyó en voz baja. «Tuve sed, y me diste de beber». Se quedó helada. Cerró el libro lentamente. Sentía que algo se movía dentro de ella, como una semilla enterrada hacía mucho tiempo. ¿Alguna vez sentiste que una coincidencia era más que eso? Suscríbete al canal para seguir esta historia que podría abrir tus ojos a lo invisible. Esa noche soñó con agua clara fluyendo entre sus manos. Y una voz, suave, sin rostro, que decía: «Lo que hiciste con el más pequeño de mis hermanos, conmigo lo hiciste». Despertó sudando, con los ojos llenos de lágrimas. No sabía si estaba perdiendo la razón o si por fin la estaba encontrando. Durante los días siguientes, Lupita intentó convencerse de que lo del extraño había sido solo una casualidad extraña, una coincidencia que su mente cansada estaba exagerando. Pero había algo que no encajaba. Desde aquella mañana, todo se sentía diferente. Primero las ventas, de la nada, empezaron a aumentar. En lugar de regresar con tamales sobrantes, como le pasaba seguido entre quincenas, regresaba con la olla vacía y unos pesos más en la bolsa. Gente que nunca la había visto antes se detenía, preguntando por los tamales de la señora del vaso de agua. ¿Cómo sabían? Nadie lo sabía. Luego estaban los comentarios. Una mujer mayor, doña Chela, le dijo que después de comer sus tamales de mole, había dormido sin dolores por primera vez en años. Un joven repartidor juró que le habían quitado la acidez del estómago. Un niño asmático de la cuadra dijo que ya no se le cerraba el pecho desde que merendaba sus tamalitos. Lupita no entendía nada. No usaba ingredientes especiales. Su masa era la misma de siempre. Lo único que había cambiado era ella. Pero mientras algunos se acercaban con gratitud o curiosidad, otros comenzaron a hablar con recelo. En la tienda escuchó a dos señoras murmurando: «Dicen que vio a Jesús». «Ay, sí, qué chismes. Ha de estar mal de la cabeza. O anda inventando para vender más». Lupita fingió no oírlas, pero las palabras le calaron. No buscaba fama,
ni atención. Solo había dado un vaso de agua a un hombre sediento. Una tarde, mientras barría el patio de su casa, su vecina Letty se le acercó. ¿Todo bien, Lupita? Sí, hija. ¿Por? Es que te ves como... no sé, como si vieras cosas. La gente anda diciendo que tú... ¿Que yo qué? Que dijiste que viste a Jesús. ¿Es cierto? Lupita bajó la mirada. No quería mentir. Pero tampoco sabía cómo explicar algo que ni ella entendía. Solo di agua a un desconocido. Eso fue todo. Letty la miró con cuidado, como si buscara señales de locura en su rostro. No dijo más, solo asintió con una sonrisa apretada y se fue. Esa noche, Lupita se sentó frente a su altar familiar, ese rincón polvoso donde aún guardaba la imagen de la Virgen de Guadalupe junto a una veladora gastada. Encendió la llama y se quedó mirando el parpadeo de la luz. «Si fuiste tú», murmuró. «¿Por qué yo?» No hubo respuesta, solo silencio. Pero un silencio distinto, no vacío, sino lleno, como si algo o alguien la escuchara desde muy dentro. Al día siguiente preparó sus tamales como siempre, pero con un cuidado más profundo. Sentía que algo sagrado se escondía en lo cotidiano. Cada hoja de maíz, cada cucharada de masa, cada nudo en el amarre tenía un sentido que nunca antes había percibido. Cuando salió a vender, un hombre mayor con bastón se acercó y sin comprar nada, le dijo: «Dios la bendiga, señora. No sé por qué, pero al verla me siento en paz». Ella agradeció con un nudo en la garganta. No entendía qué estaba pasando, pero tampoco quería rechazarlo. ¿Te ha pasado algo tan extraño que te obligue a cuestionar todo lo que crees? Suscríbete para seguir descubriendo lo que esta historia tiene aún por revelar. Esa noche, Paloma la abrazó mientras veían la televisión. «Abue, huele rico tu cabello. ¿Siempre huele así?» Lupita rió con ternura. «No sé, mi amor. Quizás es que ahora lo notas. Por primera vez en mucho tiempo, durmió profundamente». Pero en el fondo algo seguía latiendo, como una semilla germinando en lo hondo del alma, algo que apenas comenzaba a crecer. La madrugada trajo consigo un viento helado que se colaba por las rendijas del techo. Lupita se sentó al borde de su cama, incapaz de dormir. Paloma respiraba tranquila a su lado envuelta en sus cobijas. Pero en la mente de Lupita, las sombras del pasado caminaban sin descanso. Recordaba aquella noche que la cambió para siempre. Su hijo, Julio, tenía apenas 17 años cuando lo mataron. No fue por andar en malos pasos, no robaba, no fumaba, no buscaba pleito, solo estaba en el lugar equivocado, a la hora equivocada. Una bala perdida, dijeron, un pleito entre pandillas en la calle contigua. Él iba por tortillas. Lupita lo encontró tirado en el suelo, aún tibio, con los ojos abiertos como si no entendiera lo que le había pasado. Gritó hasta desgarrarse, pero nadie acudió. Todos se escondieron, como siempre que suenan balazos en Nesa. Llamó a una ambulancia que nunca llegó. Lo cargó en brazos, como cuando era niño, hasta la casa. Allí lo velaron con flores prestadas y lágrimas secas. Desde ese día dejó de rezar. «¿De qué sirve creer en Dios si me lo quitó?», decía una y otra vez. El marido, José, no soportó el duelo. Se volvió sombra, luego ausencia. Primero llegaba borracho, después ya no llegaba. Un día simplemente desapareció. Lupita no lo buscó. No quería buscar más nada. Solo le quedaba Paloma, una niña de apenas 6 meses cuando su padre fue asesinado. La crió con el alma en pedazos, con más ternura de la que creía tener. Cada sonrisa de la niña era como un parche en su dolor, pero el vacío no se llenaba. Iba a misa por compromiso, por costumbre, pero su corazón estaba cerrado, endurecido. Había aprendido a vivir sin esperar nada, y ahora todo ese dolor viejo se revolvía en su pecho. Porque esa mirada del hombre, ese «yo soy Jesús», le removía heridas que creía enterradas,
¿Y si sí era él? ¿Cómo perdonarlo? ¿Cómo confiar otra vez en un Dios que había guardado silencio cuando más lo necesitó? Ese día no salió a vender. Se quedó en casa, ordenando papeles viejos, fotos que guardaba en una caja de zapatos. Allí estaba Julio, con su uniforme de secundaria, riendo. Allí estaba ella, con el rostro más joven, abrazando a su bebé. Lágrimas silenciosas mojaron las fotos. Al mediodía tocó la puerta una vecina. Era doña Meche, una señora mayor que apenas caminaba. «Lupita, ¿no va a vender hoy? Me quedé con ganas de sus tamales». «No, doña, hoy no pude salir. Me duele un poco la cabeza». «Bueno, pues si necesita algo, aquí estoy». «Usted me ayudó cuando enterré a mi esposo, ¿se acuerda?» Lupita asintió. Lo había olvidado. Ella siempre ayudaba. Siempre daba aunque no tuviera mucho. Quizás por eso aquella frase del extraño no la soltaba. Tiene un alma limpia. ¿Cuántas veces nos rompemos sin que nadie lo note? Suscríbete al canal si alguna vez has sentido que la vida te dejó solo con tu dolor. Por la noche, se sentó en la puerta de su casa mirando las luces lejanas de la ciudad. Recordó cómo su madre le decía que Dios hablaba en susurros, no en gritos, que a veces una mirada, una frase, un gesto, podía ser un milagro. Acarició el cabello de Paloma mientras dormía y susurró: «Si tú fuiste, Dios, si de verdad viniste, no te vayas otra vez». No hubo respuesta. Pero por primera vez en muchos años cerró los ojos y dejó que el silencio la abrazara, como si fuera una oración. El frío de diciembre comenzaba a sentirse más fuerte. Las mañanas eran más grises y el aliento salía visible al respirar. Lupita había notado que Paloma tosía con frecuencia. Al principio pensó que era una gripa normal. Le preparó té de manzanilla, la envolvió en cobijas y le dio jarabe casero de cebolla y miel, como le enseñó su madre. Pero la tos no cedía. Al tercer día, la niña tenía fiebre y los labios resecos. Su voz sonaba apagada. «Me duele la cabeza, abue», susurró Paloma con los ojos brillantes de fiebre. Lupita sintió un puño en el estómago. Dejó todo: los tamales, la olla, el dinero contado para la renta. Tomó a la niña en brazos y salió rumbo al hospital más cercano, el General de la Perla. Allí, la sala de espera estaba llena. Mujeres con bebés en brazos, hombres tosiendo, ancianos en sillas de ruedas. Un caos silencioso. El guardia de seguridad les dio una ficha numerada. «Hay que esperar, señora. Están saturados». «Pero es una niña. Tiene fiebre alta. Todos tienen algo. Aguante, por favor». Lupita se sentó en el suelo con Paloma en su regazo. La niña se aferraba a su blusa, temblando. Pasaron las horas. Nadie los llamaba. El reloj parecía burlarse de ellas. Cada vez que preguntaba le decían lo mismo: «Espere su turno». Fue entonces que sintió cómo regresaba esa antigua desesperación, esa impotencia que conocía bien. Era como revivir la muerte de Julio, el silencio de las autoridades, la falta de justicia. Otra vez sola, otra vez invisible. Pero esta vez algo fue distinto. Mientras acariciaba la frente sudorosa de Paloma, su mente, sin buscarlo, volvió a esa mañana del vaso de agua. Recordó los ojos del desconocido, recordó sus palabras: «Tiene un alma limpia». Y entonces, sin pensarlo, sus labios se movieron. «Señor, si eres tú, ayúdame. No por mí, por ella. No puedo perderla también». No hubo respuesta inmediata. No hubo ángeles ni luces. Pero sintió que el corazón se le calmaba, como si alguien la sostuviera por dentro. Una enfermera pasó cerca y la vio. Se detuvo. «¿Cuánto lleva aquí?» «Casi 4 horas». «¿Y nadie la ha pasado?» «No». La enfermera tocó la frente de Paloma y frunció el ceño. «Tiene fiebre muy alta. Véngase, las meto de una vez». Lupita no entendía qué había pasado, pero no preguntó. Solo agradeció en silencio. La pasaron a un cubículo donde le pusieron suero a Paloma, le bajaron la fiebre y le hicieron análisis rápidos. «Nada grave», dijeron. Una infección tratable, pero debía cuidarse.
Cuando salieron del hospital, el sol ya estaba bajando. El aire seguía frío, pero Lupita sentía calor en el pecho. No sabía si había sido suerte, o casualidad, o respuesta, pero por primera vez en mucho tiempo había orado. «Gracias», susurró mirando al cielo entre los cables y postes. ¿Has rezado alguna vez cuando ya no tienes a quién más acudir? Suscríbete al canal si crees que hasta en los momentos más oscuros puede aparecer un rayo de fe. Esa noche, Paloma comió un poco de sopa y se durmió abrazada a su osito de peluche. Lupita se quedó viéndola dormir en silencio. Luego se arrodilló junto a su cama y, sin saber bien qué decir, cerró los ojos. «No te prometo entenderte, pero si me escuchaste hoy, gracias». Afuera, el viento golpeaba las láminas con furia, pero dentro de Lupita, por primera vez en años, una pequeña luz comenzaba a arder, temblorosa, pero viva. Esa madrugada, Lupita se despertó sudando, con el corazón agitado, como si hubiera corrido kilómetros en su sueño, pero no recordaba miedo. Al contrario, había en su pecho una calma extraña, como un eco lejano que aún vibraba. Había soñado con agua clara corriendo entre sus manos, manantiales que surgían de la tierra reseca. Ella caminaba descalza por un campo de tierra agrietada, bajo un cielo color naranja. Sus pies tocaban el suelo caliente, pero donde pisaba, brotaba agua. No escuchaba voces, pero sentía una presencia. No había rostro, ni sombra, ni figura, solo una certeza. No estaba sola. Y entonces una frase flotó en el aire, como si naciera del viento. «Ama sin esperar nada. El agua que diste sanó tu alma». Lupita abrió los ojos al instante, parpadeó en la oscuridad, sintiendo que esa voz aún resonaba. Se sentó en la cama y miró hacia la ventana. Afuera la luna se asomaba tímida entre las nubes. El silencio era tan profundo que podía oír el latido de su propio corazón. No era la primera vez que soñaba con cosas raras, pero este sueño había sido distinto. No tenía el caos de los pensamientos mezclados. Era limpio, nítido, como si alguien lo hubiera sembrado en su mente con intención. Se levantó y fue hasta el altar. Encendió una vela y se sentó en el suelo abrazando sus rodillas. No sabía qué pensar. Su lógica le decía que era solo un sueño. Pero su alma le decía otra cosa. «¿Fuiste tú otra vez?», susurró. «¿Me estás hablando?». La vela titiló con una brisa invisible. El corazón de Lupita se encogió. Se quedó así, en silencio, durante largo rato. Al día siguiente, se levantó temprano. Preparó los tamales como siempre, pero mientras amasaba, repetía en su mente las palabras del sueño. «Ama sin esperar nada». Era una frase sencilla, pero le pesaba como piedra. ¿De verdad había amado sin esperar? ¿O siempre había ayudado esperando llenar su vacío? Miró a Paloma, dormida aún, con la boca entreabierta. Sintió ternura, pero también miedo. El miedo de volver a perder, y al mismo tiempo el deseo de creer en algo más grande que su dolor. ¿Y si los sueños no son solo sueños? ¿Y si son mensajes que no sabemos cómo escuchar? Suscríbete al canal si alguna vez has sentido que alguien te hablaba desde otro lugar. Salió a vender con una energía distinta. Los mismos pasos, la misma calle, pero una mirada nueva. Los rostros de los vecinos parecían más humanos, más vivos. Saludó con cariño, regaló un tamal a una señora que no tenía dinero, cargó las bolsas de un ciego que cruzaba la avenida. Nadie se lo pidió, nadie lo esperaba, pero lo hizo. «Gracias, señora Lupita», le dijo el ciego sonriendo con los dientes torcidos. «Usted siempre está ahí». Al regresar a casa, Paloma la esperaba en la entrada. «¿Sabes qué soñé yo, abue?» «¿Qué?» «Que había un río en nuestra sala, y tú caminabas sobre el agua». Lupita sintió cómo se le encogía el pecho. «¿Y luego?» «Nada más. Solo caminabas, como si nada. Y no te mojabas». Se agachó, abrazó a la niña fuerte y le besó la frente. «Vamos a cenar, mi amor». Esa noche, al acostarse,
pensó que tal vez no estaba perdiendo la razón. Tal vez, por fin, estaba empezando a entender. Al tercer día después del sueño, Lupita sintió un impulso que no pudo ignorar. No era miedo ni duda, era como una necesidad profunda, una sed distinta. Guardó sus cosas temprano, dejó a Paloma con Leti, la vecina, y tomó el camión hacia la parroquia de San Felipe, en la colonia cercana. Era una iglesia modesta, con paredes blancas y un campanario sencillo. No tenía vitrales imponentes ni techos altos, pero el lugar olía a incienso y esperanza. Lupita se sentó en la última banca, respiró hondo y esperó a que terminara la misa de la mañana. Cuando todos salieron, ella se acercó con pasos tímidos al confesionario. Pero no entró. Esperó junto a la sacristía hasta que el padre Tomás, un hombre de unos 60 años, de andar pausado y ojos bondadosos, salió a regar unas plantas. «¿Puedo hablar con usted, padre?» «Claro, hija. Vamos al jardín». Caminaron juntos por el pequeño patio con bugambilias. Se sentaron en una banca de cemento bajo la sombra. «¿Qué la trae por aquí?» Lupita bajó la mirada. «No sé si estoy loca o si me pasó algo que no sé cómo explicar». El sacerdote la miró sin juicio. A veces lo inexplicable es lo más verdadero. Hace unos días, le di un vaso de agua a un desconocido. Era un hombre sucio, como vagabundo, y me dijo, «Yo soy Jesús». El padre no se rió, tampoco se sorprendió. ¿Y cómo se sintió al oírlo? Como si me sacaran el aire. Como si algo dentro de mí despertara. Desde entonces me han pasado cosas, sueños, coincidencias. Gente que dice sentirse bien después de comer mis tamales. No sé si me estoy volviendo loca o si Dios me está hablando. El padre asintió, cruzando las manos sobre sus rodillas. Jesús dijo, «Lo que hagan por el más pequeño de mis hermanos, por mí lo hacen». ¿Y si en lugar de preguntarte si era Él, te preguntas si tú fuiste capaz de verlo? Lupita parpadeó confundida. ¿Cómo? Muchos lo vieron y no lo reconocieron. Otros, sin saberlo, lo hospedaron, lo alimentaron, lo cuidaron. A veces, Él se oculta en los que nadie ve, en los invisibles. Entonces, ¿sí pudo haber sido Él? ¿Y si no importa tanto eso, sino lo que provocó en ti? Esa frase se quedó suspendida en el aire. Lupita sintió como una parte de su pecho se aflojaba. He estado enojada con Dios por muchos años, por mi hijo, por mi vida. Dejé de rezar, de creer. Pero ahora no sé qué hacer con todo esto que siento. El padre Tomás le sonrió con ternura. No necesitas tener todas las respuestas. Solo camina con el corazón abierto y escucha. Y si lo divino no busca ser entendido, sino vivido. Suscríbete al canal si alguna vez sentiste que algo te hablaba desde dentro. Lupita se despidió agradecida. El padre le dio un pequeño crucifijo de madera. No es mágico, es solo un recordatorio de que, incluso en lo más humilde, puede habitar lo sagrado. Al salir de la iglesia, el sol le dio de lleno en la cara. Pero no le molestó. Sintió que por primera vez en mucho tiempo estaba caminando hacia algo o hacia alguien. No sabía a dónde la llevaría ese camino, pero estaba dispuesta a seguirlo. Esa noche, al llegar a casa, encontró a Paloma dormida con el crucifijo que había dejado en la mesa entre sus manos. No sabía cómo lo había tomado. Pero en ese momento, supo que ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Las noticias en Neza viajaban más rápido que los carros del periférico en domingo. Para cuando Lupita volvió a su rutina de ventas, ya no era solo la señora de los tamales. Ahora la llamaban la que vio a Jesús. Algunos lo decían con respeto, otros con burla. Y aunque nadie se lo decía en la cara, los murmullos la seguían como sombra. «Dicen que sus tamales curan», susurró una joven a su amiga mientras pasaban junto a su puesto. «O que les pone algo raro. Brujería. A lo mejor», respondió la otra. Lupita fingía no escuchar, pero cada palabra la lastimaba. No estaba buscando fama ni atención. No había contado su experiencia más que al padre Tomás. Pero bastó que una vecina hablara con otra,
y esa con otra más, para que la historia se deformara como teléfono descompuesto. Algunos clientes llegaban solo por curiosidad. ¿De verdad soñó con el señor?, le preguntó una mujer de mirada escéptica. «Yo solo vendo tamales, señora», respondía Lupita sin querer entrar en explicaciones, pero lo más duro vino de otros vendedores. Aquellos que, como ella, luchaban cada día con sol y polvo para ganarse unos pesos. Empezaron a decir que su milagro les estaba quitando clientela. «Ya ni quieren mis atoles. Todos van con la santa», dijo con sarcasmo doña Cata, que vendía en la esquina opuesta. «Es puro cuento, la gente es bien tonta», agregó Toño, que vendía tacos. Lupita los saludaba igual que siempre, pero las respuestas eran frías, cortantes. Don Ernesto, el de la tienda, dejó de fiarle. Una clienta le devolvió un tamal a medio comer, diciendo que sabía demasiado raro. Una mañana, al llegar a su esquina habitual, encontró su lugar ocupado. Alguien había dejado una caja con trapos y un cartel que decía «reservado». Esperó un rato, pero nadie apareció. Se resignó a instalarse más lejos, junto al poste donde la sombra desaparecía temprano. Esa semana vendió menos de la mitad. Paloma notó la tristeza en su rostro. «Ya no te quieren, abue». «No es eso, mi amor. A veces, cuando uno cambia, los demás se asustan». «¿Pero por qué, si tú solo haces cosas buenas?» Lupita no supo qué responder. Le dolía más la desconfianza de sus conocidos que los problemas económicos. Nunca se había sentido tan sola, ni siquiera después de la muerte de Julio. Esta soledad era distinta. No venía del abandono, sino del juicio. Una tarde, se sentó en su patio con un café frío en las manos. Miraba el cielo sin verlo. Sentía que todo lo que estaba construyendo dentro de sí se desmoronaba con cada palabra ajena. «¿Por qué, Dios?», susurró. «Si estoy intentando hacer las cosas bien, ¿por qué me voltean la cara? ¿Alguna vez te señalaron solo por intentar cambiar? Suscríbete al canal si sabes lo que es ser juzgado por seguir tu corazón». Esa noche soñó que caminaba por un mercado vacío. Los puestos estaban cerrados, los toldos volaban con el viento, y en medio de ese vacío una figura la esperaba, el mismo hombre del vaso de agua. «¿Qué haces aquí sola?», preguntó él. «Nadie me quiere cerca». «Eso no es nuevo. A mí también me rechazaron». Lupita despertó con lágrimas en los ojos, no por miedo, sino por una sensación extraña. Comprendía un poco mejor lo que él había vivido. Se levantó, preparó los tamales y salió a la calle. No sabía si vendería algo, no sabía si alguien le hablaría. Pero ya no se trataba de eso. Iba a seguir caminando, aunque fuera sola. La sequía no se anunciaba en los noticieros, pero en el barrio todos lo sabían. El agua llegaba con suerte 2 veces por semana. Los tinacos vacíos eran más comunes que las lluvias, y los botes alineados frente a las casas formaban una fila muda de necesidad. Lupita era de las pocas que aún tenía agua almacenada. Había aprendido, con los años, a cuidar cada gota, a llenar garrafones cuando nadie miraba, a bañar a Paloma con una cubeta. Esa semana, sin embargo, las cosas se pusieron más difíciles. Las pipas no pasaban y los rumores crecían. Que los de la alcaldía están desviando el agua para los de la zona centro, que los ricos compran pipas privadas y a nosotros que nos cargue el payaso. Lupita escuchaba en silencio, mientras subía con esfuerzo el balde hasta su azotea. No se quejaba, pero cada vez que abría la llave, lo hacía con un nudo en la garganta. Una mañana, mientras preparaba la masa para los tamales, escuchó golpes en la puerta. Era Rosario, su vecina de la Casa Azul, con 2 niños detrás. «Lupita, perdón que venga así, pero no tenemos ni una gota. ¿No tendrás, aunque sea un poco, para los niños?». Lupita dudó. Sabía que su tinaco estaba bajando rápido, pero también sabía lo que era ver a un hijo con sed. «Espérame, ahorita te doy». Llenó una cubeta con cuidado y se la entregó. Rosario la abrazó con lágrimas en los ojos. «Dios te lo pague. Nadie más quiso ayudarme». Esa frase le caló.
Dios te lo pague. ¿Cuántas veces había oído eso sin entender su peso? Ese mismo día llegaron más vecinos. Una señora embarazada, un joven con su abuela enferma, un niño con una garrafa vacía. Lupita no negó a nadie. Cada vez que entregaba agua sentía miedo, pero también una paz nueva, como si gota a gota limpiara algo que llevaba adentro desde hacía años. Cuando abrió la llave por última vez esa noche, solo salieron burbujas. El agua se había terminado. Ni modo, murmuró. Mañana veremos qué hacemos. Paloma la miró preocupada. ¿Y si ya no vuelve? Entonces esperaremos, como todos. Pero no nos vamos a quedar sin hacer nada. ¿Alguna vez has dado lo poco que tienes sin saber si mañana lo recuperarás? Suscríbete al canal si crees que compartir también puede ser un acto de fe. Esa noche, Lupita se sentó en la entrada de su casa, con la olla limpia al lado vacía como su tinaco. El aire era seco y las estrellas parecían más lejanas. Cerró los ojos y recordó la primera vez que abrió la puerta para darle un vaso de agua al desconocido. Yo soy Jesús. La frase volvió con fuerza, pero no como recuerdo, sino como presencia. No era una voz, era como si el alma le hablara desde dentro. Y entonces entendió algo que no había visto antes. Aquel día no solo había dado agua, había abierto su corazón. Si esto es una prueba, susurró, aquí estoy. Al día siguiente se despertó con el sonido de una cubeta llenándose. Salió corriendo. La llave del patio goteaba. Al principio solo era un hilo, pero poco a poco el agua empezó a fluir. Lupita se hincó frente al chorro y dejó que el agua le mojara las manos. No sabía si era milagro, casualidad o suerte. Pero el sabor era dulce, como si viniera de otro lugar. Llamó a Paloma, llenaron lo que pudieron y luego tocaron puertas. Era hora de compartir otra vez. Los días habían vuelto a un ritmo más suave. Aunque las miradas desconfiadas no desaparecían del todo, algunos vecinos comenzaban a saludar a Lupita con un poco más de respeto. La escasez de agua cedió momentáneamente y con ella la tensión del barrio. Paloma también parecía mejorar. La fiebre había desaparecido y su energía regresaba poco a poco. Una mañana, mientras desayunaban pan dulce con leche, la niña se quedó mirando la pared con los ojos muy abiertos. «Abue, ¿te conté lo que vi en el hospital? ¿Qué viste, mi amor?» Paloma se chupó los dedos llenos de migas y bajó la voz, como si revelara un secreto. Un señor vestido de blanco, alto. Tenía el cabello largo y me sonreía. Lupita se tensó. ¿Un doctor? No sé. Nadie lo miraba. Pero él estaba ahí. Me tocó la frente y me dijo que ya iba a estar bien, y luego se fue. Lupita dejó la taza en la mesa con cuidado. ¿Y cómo era su voz? Suavecita. Como cuando me lees los cuentos. No quiso asustarla con más preguntas, pero su corazón latía con fuerza. Algo dentro de ella sabía que aquello no era un invento infantil. Paloma nunca había dicho nada parecido. No era una niña fantasiosa, y sus ojos no mentían. ¿Te dio miedo? No. Sentí bonito, como si me abrazara, aunque no me tocó. Lupita respiró hondo. Por dentro, una emoción extraña crecía. No era sorpresa, era confirmación. Ese mismo día fue a la iglesia. Se sentó sola en una banca, con las manos juntas, pero sin rezar con palabras. Solo cerró los ojos y dejó que el silencio hablara por ella. Recordó el sueño del agua, el vaso, la frase del hombre. Y pensó, ¿será que sí viniste? ¿Será que nunca te fuiste? Al regresar a casa, Paloma la esperaba en la puerta con una flor en la mano. «Es para ti, abue». Creció en la maceta sola. No estaba ayer. Era una flor pequeña, blanca, de pétalos abiertos como una sonrisa. Lupita se arrodilló, la olió, y sintió que el mundo se detenía por un instante. Esa noche no durmió mucho. Se quedó despierta mirando el techo, recordando todo lo vivido en las últimas semanas. El desconocido, las miradas, la enfermedad, el sueño,
la voz de su nieta. Y entonces lo entendió. No se trataba de un milagro aislado, ni de pruebas mágicas. Se trataba de lo que estaban haciendo en ella, algo nuevo, algo que no sabía nombrar, pero que sentía en cada parte de su ser. ¿Y si el verdadero milagro no es lo que sucede, sino cómo lo vives? Suscríbete al canal si alguna vez sentiste que algo invisible te sostenía en silencio. Al día siguiente, preparó los tamales con una ligereza que no recordaba desde joven. Cantó mientras cocinaba. Rió cuando se le cayó un poco de masa al suelo. Hasta los perros callejeros se acercaron a oler la puerta. Al llegar a su puesto, algunos vecinos ya la esperaban. «¿Sí hay de rajas hoy, doña Lupita? Hoy hay de todo, mi hijo», respondió con una sonrisa grande. Ese día no vendió por necesidad, vendió con alegría. Y cada cliente que se iba se llevaba más que comida, se llevaba un pedazo de paz. Por la tarde, al recoger, encontró una nota anónima en su canasto. «Gracias por darnos fe», sin decir nada. La leyó 2 veces, sin entender de quién venía, pero no importaba, porque esa frase era justo lo que ella había aprendido. Las semanas siguientes trajeron un aire nuevo al barrio. No era un cambio brusco ni espectacular, pero sí palpable. Los que antes murmuraban, ahora saludaban. Los que evitaban a Lupita comenzaban a acercarse, no con preguntas, sino con presencia, como si su silencio hubiera sembrado algo que comenzaba a brotar. Un domingo por la mañana, doña Meche, la anciana de la calle esquina, fue hasta su puesto. Caminaba con dificultad, pero insistió en llegar sola. «No vengo por tamales, Lupita. Vengo a darte las gracias». «¿Gracias por qué, doña?» «Desde que me trajiste agua ya no me duele tanto la cadera. Puedo dormir sin pastillas. No sé si es por ti, por Dios o por los dos, pero lo siento». Lupita se quedó callada. Agradeció con una sonrisa, pero no dijo más. No quería que la gente creyera que ella hacía milagros. Ella solo cocinaba, compartía, escuchaba. Pero no fue la única. Don Chema, que llevaba años con diabetes, juró que desde que empezó a comer con ella sus niveles bajaron. «¿Será el sazón o será tu fe?», le dijo riendo. Una joven embarazada pidió verla solo para decirle que su bebé ya se movía. «No sé qué me diste aquel día, pero me quitaste el miedo». Incluso los perros callejeros dejaron de pelear frente a su puesto. Se echaban cerca, en silencio, como protegiéndola. Lupita no entendía nada, no se sentía distinta, no se creía santa. Seguía teniendo dudas, seguía recordando a Julio cada noche, seguía preguntándose por qué ella. Pero algo dentro de ella sí había cambiado. Ya no esperaba respuestas, solo caminaba. Un día, Toño, el taquero que antes la criticaba, se acercó cabizbajo. «Perdón, Lupita, fui grosero, te juzgué sin conocerte. La neta, me dio coraje ver que tú sí ayudabas, mientras yo solo me quejaba». «No tienes que disculparte, Toño. Todos cargamos lo nuestro. ¿Puedo invitarte un taco?» Lupita rió. Aceptó. Se sentaron en una banca, comieron sin decir mucho, pero en ese silencio compartido algo sanaba. ¿Has notado cómo el bien se contagia, aunque nadie lo diga? Suscríbete al canal si crees que una sola persona puede encender luz en un lugar oscuro. Una tarde, el padre Tomás la buscó. La invitó a dar testimonio en la parroquia. Lupita se negó con cortesía. «No soy nadie, padre. No tengo palabras bonitas. Yo no sé hablar de Dios como usted. Pero tú lo vives, y eso vale más que 1000 sermones». Ella lo pensó un instante. «Si algún día me lo pide él, lo haré. Por ahora quiero seguir siendo tamalera». El padre asintió, sabiendo que la fe también crece en la olla, en las manos que amasan, en los pies que caminan sin aplausos. Esa noche, mientras Paloma hacía la tarea y el sol se ocultaba tras los cables del barrio, Lupita sintió que todo tenía un ritmo nuevo. No era perfecto, seguía habiendo problemas, pobreza, injusticia, pero algo fluía diferente. Pensó en las veces que se sintió invisible, en las veces que gritó y nadie escuchó, y ahora, sin buscarlo, gente venía a ella en busca de consuelo, de comida, de calma, y ella solo daba lo que siempre dio, un poco de sí misma.
¿Tú crees que los tamales tienen magia, abue?, le preguntó Paloma desde la mesa. No, mi amor, la magia no está en los tamales, está en lo que haces mientras los preparas. Paloma asintió como si entendiera. Y quizás sí lo hacía. Aquella madrugada algo la despertó. No fue un ruido ni un sueño. Fue una sensación, como si alguien la llamara sin voz. Se levantó sin encender la luz, se puso su rebozo y salió al patio. El aire era frío, el cielo oscuro, pero claro de estrellas. Y allí, junto al portón, estaba él, el mismo hombre, la barba descuidada, los ojos profundos. No había cambiado, o quizás sí. Ahora lo veía con otros ojos, ya no con miedo ni duda, lo veía con reconocimiento. ¿Eres tú?, preguntó Lupita con la voz temblorosa. Siempre he sido yo, respondió él con esa misma calma. Ella bajó la mirada, sus piernas temblaban. ¿Por qué viniste otra vez? Porque no terminamos de hablar. No sé qué decirte. Siento que he hecho todo mal. Que he dudado, que me he enojado contigo tantas veces, y aún así diste agua, aún así compartiste pan, aún así te abriste. Lupita se cubrió el rostro con las manos. Las lágrimas brotaron sin permiso. No merezco nada, ni siquiera este encuentro. ¿Por qué a mí? Él se acercó sin tocarla, pero con presencia envolvente. Porque no se trata de merecer, se trata de amar. Y tú has amado, incluso cuando estabas rota. Yo no soy nadie. Tú eres todo cuando amas. Cada vez que ayudaste sin esperar, cada vez que ofreciste sin exigir, cada vez que te quedaste cuando todos se iban, ahí estuve yo. Lupita lo miró con los ojos enrojecidos. ¿Fuiste tú todo este tiempo? Él sonrió. ¿Acaso no me reconoces en cada gesto que nace del amor? Se quedaron en silencio. Solo el viento susurraba entre los árboles. Entonces él extendió la mano, no para que ella la tomara, sino para señalar su pecho. El milagro no está fuera de ti, Lupita. Siempre ha estado dentro. Ella asintió, como si su alma entendiera antes que su mente. Tengo tanto que sanar y estás sanando. Cada lágrima tuya ha regado las raíces de otros. ¿Y mi hijo? ¿Y todo lo que perdí? Nada se ha perdido. Todo se transforma. Él vive en ti, en Paloma, en cada persona a la que tocas con tu fe. ¿Qué pasaría si descubrieras que nunca estuviste sola? Suscríbete al canal si crees que el amor verdadero deja huellas que ni la muerte puede borrar. Lupita cerró los ojos, respiró profundo. Cuando volvió a mirar, él ya no estaba. Pero no sintió vacío, sintió plenitud. Como si cada célula de su cuerpo hubiera sido abrazada, como si la tierra misma la sostuviera. Regresó al cuarto. Paloma dormía enroscada entre las cobijas. Se recostó a su lado y la abrazó con fuerza. Ya no temía, ya no dudaba. Al amanecer, el sol entró suave por la rendija de la cortina. Todo parecía igual, pero distinto. Lupita se levantó, encendió el fogón y empezó a preparar los tamales. Pero esta vez lo hizo con el alma llena, porque ya no cocinaba por necesidad, cocinaba por amor, y eso lo cambiaba todo. Días después del reencuentro, Lupita despertó con una inquietud que no la dejaba respirar. Era como una piedra en el pecho, una que no podía ignorar más. Sabía lo que tenía que hacer, pero no sabía cómo empezar. Durante años había evitado pensar en él. El muchacho que le había arrebatado a Julio, lo había odiado con todas sus fuerzas, lo había maldecido en silencio, lo había culpado de romper su vida. Ahora, después de todo, sentía que debía mirarlo a los ojos, no por él, por ella, por su alma. Pidió ayuda al padre Tomás, quien hizo unas llamadas discretas. Le dijeron que el muchacho, Alonso, estaba preso en un reclusorio de Chalco. Llevaba casi una década cumpliendo condena. Podía visitarlo si quería. Nadie lo hacía, ni su madre. Lupita viajó con las piernas temblorosas, no por miedo a él, sino por miedo a sí misma. ¿Estaba lista? ¿De verdad quería perdonar? El reclusorio era gris, de pasillos largos y fríos.
Le revisaron la bolsa, la hicieron esperar. Cuando por fin lo vio, tras un cristal grueso, algo dentro de ella se estremeció. Alonso estaba delgado, con la mirada apagada, los hombros vencidos. No era un monstruo. Era un niño que envejeció demasiado pronto. Se sentó frente a él. Al principio no hablaron, solo se miraron. —¿Usted es la mamá de Julio? —preguntó él con la voz rota. Lupita asintió. —Sí. No pensé que viniera. No me lo merezco. No vengo por ti, vengo por mí. Vengo porque necesito dejar de cargar este odio. Alonso bajó la cabeza, los ojos le brillaban. Yo no quería... Yo ni siquiera sabía que él estaba ahí. Fue un error, una tontería, una bala que no debía salir. Pero salió. Y lo mató. Y me mató a mí también. Lupita apretó las manos. Las palabras dolían, pero algo se abría en su interior. Algo que solo podían hacer desde la verdad. He vivido con ese dolor tanto tiempo que ya no sabía quién era sin él. Pero entendí algo. Si Dios no me negó el agua cuando se la pedí, yo tampoco puedo negar el perdón. Alonso se echó a llorar, no de alivio, sino de algo más hondo, como si por fin alguien le hubiera dado permiso de romperse. Gracias, susurró. Nadie me había dicho eso nunca. No lo hago por compasión, lo hago porque ya no quiero vivir encadenada a ti. Se levantó, le miró por última vez. Busca a Dios, pero no lo busques afuera, está en lo que hagas con lo que queda de ti. ¿Serías capaz de perdonar a quien destruyó tu mundo? Suscríbete al canal si crees que el perdón también puede ser un milagro. Al salir del reclusorio, el cielo estaba despejado. El aire frío ya no la hería. Caminó despacio, sin apuro, como quien suelta una carga invisible. No había olvido, no había reconciliación fácil, pero había paz. Una que no había sentido nunca. Esa noche le contó todo a Paloma. La niña la escuchó con atención, sin interrumpir. ¿Y ya no estás enojada con él? Ya no. El enojo me dolía más a mí que a él. ¿Y crees que Dios lo va a perdonar? Lupita la miró con ternura. Si yo pude, ¿cómo no va a poder él? Los días pasaron con una calma nueva. Algo en el rostro de Lupita se había suavizado. Ya no cargaba la misma sombra en los ojos. Las vecinas lo notaban, aunque no entendían exactamente qué había cambiado. Una mañana, al regresar de dejar a Paloma en la escuela, encontró a doña Cata y a Leti discutiendo en la esquina. Se acercó curiosa. —¿Qué pasa, muchachas? Leti suspiró. —Es que doña Cata se quedó sin gas y no tiene para el desayuno. Yo tampoco traigo mucho. Lupita miró sus manos. Recordó todo lo que había recibido. Decidió que era hora de multiplicar lo que tenía. ¿Y si juntamos lo poco de cada una? Yo tengo frijoles, Leti tiene arroz, doña Cata puede traer pan, comemos todas juntas. Las mujeres dudaron al principio, pero la idea prendió rápido. Pronto otras vecinas se unieron. Llevaron jitomate, tortillas, hasta un poco de queso. Ese día desayunaron en la banqueta, sentadas en cubetas y cajas de refresco, riendo como niñas. Por primera vez en mucho tiempo, no importaba quién tenía más o menos. Esa mañana fue el inicio de algo nuevo. Los días siguientes, Lupita abrió su puerta y su cocina a todas las que quisieran sumarse. Unas veces cocinaban, otras solo platicaban, otras lloraban juntas. Hablaban de hijos desaparecidos, de esposos ausentes, de sueños rotos. Pero también compartían recetas, remedios, chismes, esperanza. —¿Por qué haces esto, Lupita? —le preguntó una tarde doña Meche. —Porque sola duele más. Y juntas, todo se hace menos pesado. El rumor se esparció rápido. Pronto, el comedor comunitario se llenó de mujeres, niños y hasta hombres mayores que pedían un taco y una sonrisa. Nadie pagaba, nadie debía nada. Cada quien llevaba lo que podía: pan, chile, una mano para pelar verduras. El padre Tomás se acercó un día, admirando la mesa larga improvisada con tablones y manteles desparejados. —¿Has encontrado tu ministerio, hija? —le dijo con voz suave. —¿Ministerio, padre? Yo solo hago lo que siempre hice.
A veces lo más simple es lo más divino. El pan partido, el agua compartida, la mano tendida. Eso es el reino de Dios. Lupita sonrió, sintiendo una emoción cálida en el pecho. Nunca pensé que una olla de frijoles pudiera cambiar algo. No es la olla, Lupita. Es el corazón que la llena. ¿Crees que la bondad se multiplica cuando se comparte? Suscríbete al canal si alguna vez encontraste consuelo en la solidaridad. Un día, una joven embarazada llegó llorando. Su esposo la había abandonado. No tenía familia. Lupita la abrazó y le hizo un lugar en la mesa. Al rato otras mujeres se acercaron, la arroparon, la hicieron reír. Se fue con pan, ropa para el bebé y un poco de paz. Ese fue el verdadero milagro. Por las noches, Lupita miraba a Paloma dormir y pensaba en todo lo que había vivido. El dolor seguía ahí, pero ya no mandaba. Ahora era raíz para algo nuevo. «¿Sabes qué me gusta de ti, abue?», dijo una noche Paloma acurrucada en su pecho. «¿Qué, mi amor?», «Que siempre tienes lugar para una persona más». Lupita besó su frente. «Eso lo aprendí de alguien muy especial». Y mientras la ciudad dormía, una pequeña luz seguía encendida en la cocina, como un faro para quienes buscaban refugio. El amanecer en Neza era como siempre, cielo gris, aire fresco y el rumor de la ciudad despertando poco a poco. Pero para Lupita cada mañana tenía ahora otro significado. Ya no sentía el peso de los años en la espalda, ni el hueco del pasado en el pecho. Se levantó antes que el sol, puso agua a calentar y se permitió cantar mientras preparaba la masa. Paloma la sorprendió bailando en la cocina. «¿Estás feliz hoy, abue?». «Sí, mi amor, hoy y todos los días». El comedor comunitario se fue llenando de risas, voces y olores a pan tostado, a café recién hecho, a esperanza. Las mujeres llegaron con sus hijos. Los ancianos contaron historias. Los más jóvenes se ofrecieron para barrer y cargar cubetas. No había jerarquías ni roles fijos. Todos eran bienvenidos. Un día, una reportera del barrio se acercó con su libreta en mano. «Lupita, ¿cómo empezó todo esto?». Lupita pensó unos segundos. Miró sus manos, llenas de masa. Con un vaso de agua nada más. La frase se quedó en el aire, flotando como promesa. El barrio fue cambiando poco a poco. Donde antes había desconfianza, ahora había unión. Donde antes se callaban las penas, ahora se compartían y sanaban. Y todo empezó con un gesto sencillo. Nadie volvió a ver a Lupita como una mujer rota. Ahora era ejemplo, refugio, puente. Pero ella no se sentía superior. Seguía siendo la misma de siempre. Solo que ahora su fe era como ese vaso de agua. Nunca se vaciaba, porque siempre encontraba cómo llenarse de nuevo. Paloma, más risueña que nunca, le preguntó una tarde: «¿Crees que ese hombre vuelva?». Lupita la miró con ternura. «No tiene que volver, mi amor, está en todas partes. En ti, en mí, en cada persona que ayuda, sin esperar nada a cambio». El eco de aquellas palabras resonaba en la mesa, en la calle, en el alma de quienes escuchaban. Incluso el padre Tomás decía en sus misas: «No busquen milagros lejanos, busquen las manos dispuestas a dar lo poco que tienen». Y aunque los problemas del barrio no desaparecieron, algo había cambiado para siempre. La gente se animaba a pedir ayuda, pero también a ofrecerla. A veces lo único que se necesitaba era un gesto, una sonrisa, una taza de café. Al anochecer, Lupita se sentó en la puerta de su casa, viendo a Paloma jugar con otros niños. Respiró hondo. Agradeció en silencio todo lo vivido, lo sufrido, lo aprendido. Entendió que su vida no era extraordinaria, pero sí valiosa, que a veces el milagro no llega en forma de prodigio, sino de transformación diaria. ¿Cuántas veces un gesto sencillo ha cambiado tu vida? Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y comparte este video con quien necesite esperanza. Lupita sonrió, cerrando los ojos. Sentía que, si ese hombre volvía a tocar su puerta, le ofrecería no solo agua, sino todo su ser.
porque ahora sabía que cada día era una oportunidad de dar, de perdonar, de empezar otra vez. «Gracias, Diosito», susurró, «por darme sed pero también agua, por darme miedo pero también valor, por enseñarme que hasta lo más pequeño puede cambiar el mundo». Y así, con el corazón ligero y la fe renovada, Lupita cerró el día sabiendo que lo importante no es cuánto tienes, sino cuánto compartes. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir más historias inspiradoras. Y si quieres seguir aprendiendo sobre milagros cotidianos, haz clic en el video que aparece ahora en tu pantalla. Tu próxima historia te está esperando.